Tras la noticia, con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la noticia, agradeciendo desde luego la asistencia de Efraín García, la producción de Jaime Amiral y nuestro colega Tomás Regalado tiene una asignación especial. Y como todos los viernes, quiero darle paso a nuestro analista político, politólogo, amigo de la casa y fundador y director del Tanque de Pensamiento, Julio Scherin, que ante todo, Julio, quiero felicitarte por el magnífico fórum llevado a cabo en el día de ayer. Muchísimas gracias, querida Cari, un placer como siempre estar contigo en Tras la Noticia, que tendrá un lugar siempre en la historia de Cuba como uno de los bastiones de libertad que facilitó una gran campaña de concienciación para ese pueblo que hoy está en pie de lucha. Y saludos a todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Y efectivamente ayer tuvimos un simposio Levantamiento Cubano 2021 y la tarea de llevar como programas como el tuyo, Cari, esa función de preparar, de dar una formación cívica y ciudadana para que sepa los derechos naturales que tienen, para que sepa cuál es la función de un ciudadano en una sociedad libre, que es defenderla, y en una sociedad cautiva para conquistarla. Eso es una obligación y te agradezco la mención. Bien, quiero tocarte un tema porque antes de pasar a la región que está convulsa, porque ha habido como que tristemente un despertar de gobiernos de izquierda, que me des tu opinión sobre esto que ocurrió, algo muy importante, ¿no? Porque los cubanos estamos acostumbrados a hablarnos entre cubanos, pero que un show o un talk show del carácter como el de Hannity bajara aquí al corazón de la pequeña Habana, al Versalles, y pusiera a Cuba en el mundo nacional de habla inglesa, porque indudablemente el aparato represivo cubano y sus fuentes de desinformación se han encargado, ¿no?, como de que en Cuba no pasa nada, esto todo ha sido mentira, lo que pasó el día 11 fue un grupo de asalariados de la CIA, de escoria, en fin, todos los epítetos. Y ese programa nacional dio paso a intervención no solamente del propio gobernador de la Florida, sino de nuestro senador Marcos Rubio, más cubanos que se encontraban y que fueron entrevistados. Bajo tu punto de vista como politólogo, como director de un tanque de pensamiento, con lo importante es que se sepa que el pueblo americano, ante otras cadenas que se hacen tibias o ignoran la realidad de esta larga agonía de 62 años de desprecio, represión y acoso, sepan lo que pasa en Cuba. Mira, Cari, yo me alegro muchísimo que traigas a colación el programa de Hannity, porque mira, nos da la oportunidad para comunicarle esta realidad de nuestros hermanos en la isla. Y eso es el concepto de nación. O sea, el concepto de nación que claramente quedó reflejado en el restaurante ícono del exilio cubano, el Versalles, y es el fenómeno de que los cubanos vivimos
fuera del territorio nacional por razones políticas, una dictadura de más de 62 años, o sea, no podemos somos parte de Cuba, somos parte de la nación cubana, y así se lo entiende claramente y lo refleja este programa que viene a la capital del exilio cubano. Y hay que entender una cosa, solo La Habana tiene más cubanos que la ciudad de Miami. En otras palabras, Miami no solo es la capital del exilio cubano, es la segunda ciudad en el mundo con más cubanos. Esto hay que estar claro. Añadimos de nuevo el peso político que tenemos los cubanos, y cuando aquí incluyo los cubanos que están en la isla por medio de la gran comunidad cubana que vive exiliada, pues quedó demostrado como uno de los programas más populares, más respetados en los Estados Unidos, viene a un centro que no solo es por su buena comida a buen precio, sino por el hecho de que es el centro. Ahí celebró la nación cubana la muerte del tirano Fidel Castro. Ahí se celebra tantas cosas a través de los años. Personas políticas que vienen a Miami van a ese lugar. Que haya sido ahí donde se celebró ese programa, contando con, como tú mencionaste, con el senador Marco Rubio, un senador de un estado, que solamente hay 2 senadores, quiere decir, y un estado como la Florida, el cuarto nación de más importancia en la Unión Americana. Es realmente un empoderamiento, y esto debe de servir a nuestros hermanos que están en pie de lucha. Yo lo toco porque yo sé que en este momento quizás ellos crean que están solos, y no están solos porque están siendo abanderados por una comunidad en el exterior que ha roto, y desde mi punto de vista, aquí se han roto 2 mitos con esto que ha ocurrido el 11 de julio. Aquí había hasta encuestadoras que decían que la nueva generación de cubanos nacidos en el exilio, hijos de cubanos, pero eran cubanos americanos, a él no les interesaba el tema cubano. Las protestas han estado encabezadas en su inmensa mayoría por jóvenes cubanos nacidos aquí. Y segundo mito que se rompió fue sencillamente que si el pueblo cubano hacía algo, estaría solo. No, no está solo, está siendo acompañado, y se ha cabildeado y se ha hablado. El senador Bob Menéndez, uno de los que está creando o ha creado una coalición, porque entendamos que el tema de Cuba no es un tema partidista, es un tema de humanidad, es un tema de derechos humanos, es un tema de represión. De la misma forma que senadores y congresistas republicanos han creado sus grupos de acción para que se condene a ese régimen de forma severa, lo hacen también congresistas y miembros tan importantes como el senador Bob Menéndez, y creo que en eso tú estarás totalmente de acuerdo conmigo. Por supuesto, mira, de lo que has mencionado, quiero destacar 2 cosas. Primero, por supuesto que la libertad de Cuba es una cuestión moral, no es una cuestión partidista. Claro. Y tenemos apoyo tanto de republicanos como de demócratas, y tantos de los cubanoamericanos que están en el Congreso, tanto de un partido como de otro. Es una visión singular, y eso es que Cuba tiene que ser libre. Y esto es realmente, y como tú mencionas, destruye esa falsedad de que hay una gran división entre... Hablaban mucho del tema generacional, en 2 palabras.
Mira, que los que estaban en la lucha eran los viejitos que habían venido, los que ya se estaban muriendo. Han habido hasta encuestas y eso fue un bofetón, porque tanto allá salió la juventud como aquí los que encabezan esas protestas diarias, esos que están saliendo en bote, esos que están yendo a Washington, en su mayoría son hijos, son de la tercera o cuarta generación de cubanos que vinieron para acá. Exactamente, Cari, ese es el segundo factor que ha quedado destruido. Mira, yo he ido a muchas de las manifestaciones, pienso ir a Washington este fin de semana y es impresionante ver, yo te digo que estamos hablando del 90% de todos los que están ahí son jóvenes. Entonces, aquí vemos un fenómeno que tanto en la isla como en Cuba exiliada, muchos de los hijos, nietos, bisnietos y tal vez hasta tataranietos están ahí presentes con la bandera cubana, diciendo y repitiendo a nuestros hermanos en la isla en pie del Estado exigiendo. Entonces, destruido la gran falsedad que se ha utilizado por razones ¿cómo se llama? Ideológicas e intereses mezquinos particulares de promover una agenda, ¿la verdad? Y querer utilizar el fenómeno de que esto es una cuestión generacional, como tú bien señalas, cuando no es, mira, ha quedado fehacientemente demostrado. O sea, igual que en Cuba nadie puede decir, bueno, no, están gritando, están pidiendo vacunas, están pidiendo visa por... El mensaje es claro, también es así, el mensaje es el mismo y la presencia, gran juventud. Mira, la cantidad de carros que están en Miami con la bandera y casi todo lo que la están llevando son jóvenes. Eso realmente, Cari, si alguien en algún momento ha dudado del futuro de Cuba, pues yo creo que esto le tiene que dar. Efectivamente, quiero, Julio, pasar porque la región está convulsa, confusa, hay nuevos aires, hay nuevos bríos. Hemos visto como el propio López Obrador pues le ha dado su apoyo irrestricto a la tiranía, pero indudablemente me preocupa mucho el Perú, lo que ha ocurrido con Pedro Castillo. Acaba de pactar una cooperación con China. Bueno, en fin, dame tu visión de todo esto que está ocurriendo. Hay un artículo que señala los 5 peligrosos planes de Pedro Castillo como presidente de Perú, el cual, vaya, verdaderamente cuando lo lees es sinceramente escalofriante que Perú haya borrado su memoria histórica de lo que fue Abigail Guzmán, Sendero Luminoso y los miles de muertos que le costó a la nación. Tu criterio. Mira, bien rápido en cuanto a López Obrador, presidente de México, es un ideólogo, tiene afinidad con el comunismo cubano y es una vergüenza, es patético el apoyo que le está dando una dictadura que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, se ha convertido en uno de los apologistas. En cuanto a Perú, como tú bien señalas, Cari, Sendero Luminoso, uno de los movimientos terroristas, marxistas, peores, más atroces en toda la historia, y vemos como Pedro Castillo, que en ningún momento ha ocultado su programación, o sea, su programación claramente se alineaba con preceptos marxistas y está en rumbo a eso. Los pueblos cometen errores y aquí de nuevo está, o sea, nos demuestra que los demócratas del mundo no han aprendido la lección al dejar movimientos antisistemas que participen en el proceso democrático, porque si todo
una comunidad decide votar por el suicidio colectivo, bueno, eso no lo hace más moral ni más legal, porque no tiene ningún sentido y esas cosas de hecho no se permiten, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es que se permite a un candidato marxista que va a implantar un sistema que va a abolir una sociedad abierta y democrática? O sea, es realmente un precepto peligroso y sin sentido, y no es la razón por la cual una democracia se estableció. O sea, hay una noticia que quiero comentar contigo porque rompió al filo del mediodía, ¿no? Y a esta hora, pues me imagino que no debe ser del agrado de los que están intentando que Colombia es la joya de la corona para el régimen castrista desde el primer momento, pero miembros del Comando Sur han llegado a Cúcuta para hablar sobre el atentado contra la Brigada 30. Están revisando las instalaciones en la que estalló el carro bomba el pasado 15 de junio. Los militares se reunieron con miembros de la cúpula colombiana para conocer el estado de las investigaciones y las capturas, y esto es un cable fechado por el periódico F en el día de hoy, y es que indudablemente también hubo un atentado directo a el presidente Duque, el cual está haciendo el régimen de Nicolás Maduro estrechamente vinculado. Dame tu opinión al respecto de todo esto. Sin duda, como tú lo identificas, Cari, Colombia es la joya que busca el socialismo continental. En eso han dedicado enormes recursos para tratar de conseguirlo desde años. Esto no es desde ahora. Por eso las FARC eran en efecto una fuerza que no estaba siguiendo los dictámenes del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, y el castrocomunismo, después de mucho tiempo de tratar de convencerlo, al fin lo logró, y el resultado fue el pacto de impunidad que ellos auspiciaron, que en efecto pues le ha permitido que transitaran a esa política cuando siguen siendo, o sea, subversiva. Entonces está un intento de desestabilizar organizado desde Cuba comunista la democracia colombiana, y esto se debe de nuevo a muchas razones. Colombia tiene una de las fuerzas armadas más profesionales, más mejor armada, y eso siempre va a presentar un peligro para el socialismo continental en el evento de que en determinado momento determinaran usar una fuerza hemisférica para propósito de liberación, algo que preocupa mucho a dictadores como en Venezuela. Déjame decirte que hasta el FBI está involucrado en este tipo de investigación. Entre los mismos se encuentran las capturas confirmadas por parte del ministro de Defensa, Diego Molano, y las fuerzas militares, y la salida del cargo de varios militares por negligencia. O sea, han tratado de penetrar las Fuerzas Armadas colombianas. Esto indudablemente, pues ya hay 10 capturados que están siendo interrogados, y que 3 participaron en el diseño y la ejecución del plan de ambos, de los hechos. Estamos hablando del atentado al presidente Iván Duque. Indudablemente, muchos de ellos señalan que el explosivo que se utilizó en la Brigada 30 fue traído de Venezuela. Y el Comando Sur está investigando de una forma muy severa esta situación. Podría existir un tipo de acción punitiva
por parte de Estados Unidos contra Venezuela en este momento? Pero es, por supuesto que esto casi se cae de la mata, o sea, más de 34 heridos en este atentado particular. Pero siempre tenemos que recordar que cuando hablamos de Venezuela, o sea, la dictadura de Maduro, es siguiendo las instrucciones de Cuba comunista. O sea, esto bajo ningún concepto se desliga de o sea, la orden de mando que es Cuba comunista. Entonces, por supuesto que aquí estamos, y nosotros, mira, como hemos hablado tantas veces, esto se lo quieren atribuir a que es una fuerza disidente de las FARC, o sea, disidente cuando la inteligencia sabe de sobra que tal disidencia es parte de una coreografía de Cuba comunista para precisamente presentar policía bueno y policía malo, o sea, para presentar para propósitos de imagen a esta disidencia entre comillas de las FARC como si fuera realmente una disidencia, cuando simplemente las FARC ahora tiene pues dos frentes, y en el frente civil que está caminando por los salones políticos y continúa con el frente armado. El narcotráfico sigue siendo un negocio floreciendo, que es una de las fuentes. Es una narcoguerrilla, eso no ha dejado de serla. Lo que ahora tiene perfiles políticos, y precisamente para eso lo utilizan, para introducir su agenda en otros países. Vámonos a Nicaragua, porque en Nicaragua, el ejército de Nicaragua ha recibido medios y equipos de Rusia. Según el general Julio César Vilés, los equipos entregados por Rusia son parte de una cooperación sin condiciones de ninguna naturaleza para armar más aún a esa dictadura nicaragüense. El ejército de Nicaragua recibió en el día de ayer medios y equipos por parte de la agencia Emercom de la Federación Rusa, y dijo que era para el fortalecimiento de sus capacidades. Bueno, ellos te dicen que no se meta nadie en los asuntos internos de otros países, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Dame tu criterio. Esto es un peligro muy grande para la región. Por supuesto, vale la pena señalar que el dictador Vladimir Putin pues ha sido otro de los que ha respaldado al castrocomunismo en su cometimiento de crímenes de lesa humanidad en estos días. Pero Rusia tiene una presencia extraordinaria en América Latina y muy en particular en Nicaragua. O sea, y la penetración va no solo desde una presencia de asesores de ventas militares, que en Nicaragua pues es uno de los lugares donde más tienen terreno, sino también propagandístico, por medio de, por ejemplo, el canal Rusia Hoy, que es nada menos que en el Granma de Putin, tiene una presencia tremenda en América Latina. Y es sumamente alarmante porque tenemos que siempre mantener presente que Nicaragua es otra colonia socialista de Cuba, comunista, y el castrocomunismo opera constantemente por medio de diferentes mecanismos, y los lazos fuertes con Rusia no solo son directos entre La Habana y Moscú, sino también... Julio, tristemente el tiempo se me viene encima, y todo esto que Rusia le ha entregado a Nicaragua no espera ninguna invasión, va a ser tristemente utilizado contra el pueblo indefenso que lucha en este momento por derrocarlo y que está siendo ignorado por el resto de las cuasi naciones democráticas y por organismos internacionales que no ponen sus manos ni sus ojos sobre esa región. Gracias, Julio Schilling, por haber estado en esta tarde en Tras la Noticia, y con Julio Schilling me despido por el día de hoy, deseándoles paz, tranquilidad y amor
agradeciéndole la asistencia técnica a Efraín García y desde luego nos vemos nuevamente el lunes de 3 a 4 de la tarde a la misma hora. Que tengan todos muy buenas tardes.